Desde Lima y Londres llega el Super Show Narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. Oli. El episodio de hoy: Rashomon. ¿Estás cantando Star Wars? No, pero por lo menos algo así tendría que sonar debido a la naturaleza de la inspiración de Kurosawa en muchas personas. Bueno, sí. Pero lo que quería decir era que estamos muy a la expectativa de lo que esta película podría traer a esta discusión, debido a que tiene un trasfondo bastante interesante y tiene una estructura que escapa de lo mucho que hemos visto ya a través de esta temporada que ya está pasando la mitad de su running time. Ya el episodio 17, estamos viniendo aquí a hablarles de la gran obra maestra de uno de los mejores seres humanos que ha existido en el siglo XX, Wow. llamado Akira Kurosawa. Wow. Y lo digo no solamente yo. Es un título que le dan a esta persona también en varios medios y pucha, hay bastante indicaciones y bastantes hitos que dejan ver que tal vez sí se lo ganó, ¿no? Bueno, imagínense un Alonso de 18 años caminando por la Universidad de Lima, acabando de terminar de ver el anime Toradora y siendo fan a morir de animes como Digimon, Cowboy Bebop, Evangelion y también Rurouni Kenshin, cuando de la nada entra a la Facultad de Comunicaciones y le presentan a este director que entendió todas las técnicas audiovisuales y técnicas narrativas habidas y por haber y marcó escuelita y también influenció a bastantes directores que hoy en día también estudiamos como uno de los portentos del séptimo arte. Uh-huh. Y luego se encara con esta película, la cual para una mente de 18 años no hace más que simplemente darle más preguntas que respuestas, pero preguntas que van a hacer que empiece su camino en un meandro de lo desconocido en el cual leerá artículos, verá películas y escuchará la opinión de expertos. Y esto es Rashomon, damas y caballeros. Perdonen mi falta de jovialidad al inicio, pero la verdad es que esta película me tiene bastante atareado mentalmente. Y supongo que a ti también, Eric. Sí, esto ha sido una de esas películas que se puede ver 1, 2, 3, hasta 4, 5, varias veces. Ha ayudado también que dura menos de hora y media, pero eso no interesa acá. Acá lo que interesa es que la película en sí puedes verla infinidad de veces y yo creo que cada vez que la veas vas a tener una interpretación distinta de los hechos contados, porque esta narrativa es muy especial en ese sentido. No te cuentan la claridad total, te da acá Kurosawa. Lo que hace es bastante interesante y vamos a hablar de eso a detalle después. Acá Kurosawa lo que hace es nos cuenta un mismo hecho, nos cuenta este evento que involucró la violación de una mujer y la muerte de su esposo, un samurái, a manos de un reconocido ladrón de la zona en Amante, la época. Bandido. Exacto, bandido. Pero bueno, Akira Kurosawa. Corazón mal herido. ¿Qué podemos decir de Kurosawa que no se ha dicho ya? Alonso ya lo mencionó, este Miles es un de director... años. Sí. Alonso ya mencionó, Kurosawa décadas. Kurosawa es un director amado por muchos, influenció bastante a bastantes directores de los 70s en adelante. Es un prolífico y universalmente aclamado. Entre sus principales obras podemos encontrar Siete Samurai, La Fortaleza Escondida, conocido por muchos como una de las principales, si no es la principal influencia de George Lucas detrás de Star Wars, Yojimbo, Vivir, entre muchísimas otras películas. Kurosawa es un director y un guionista que tuvo más de 30 créditos. Por lo menos 41 más. Por lo menos 41 más, exactamente.
En muchas conversaciones también ha rozado codos con Yasuhiro Ozu, otro realizador bastante importante en Japón, entre quienes el más renombrado e importante en la historia del cine, no solamente japonés, pero también asiático. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? O sea, yo lamentablemente debo admitir, fui ignorante a Kurosawa por bastantes años de mi vida. Recién lo he podido conocer en los últimos, quiero decir, 3 o 4 años también, en mis épocas de universidad, en la época universitaria. Y esta ha sido la primera vez que he podido en verdad ver Rashomon fuera de un ámbito académico, que en verdad no lo había visto ni siquiera. La primera película que vi de Kurosawa fue Siete Samurai, hace ya muchísimos años. Y realmente puedo ver la mano maestra detrás de sus obras, ¿no? Este es un director y un guionista que se esfuerza bastante, o bueno, se ha esforzado bastante en darnos joyas únicas en el séptimo arte. Totalmente. Y eso resalta una pregunta que para mí se me hace un tanto tragicómica, que es, ¿este siglo se merece a Kurosawa, men? Porque la verdad hay tantos hitos en el cine ahorita que la verdad, tipo, te armas esta pregunta en la que este gran maestro de maestros, esta persona que desafía completamente el dicho, la cita famosa que de este arte no hay maestros, cuando el tipo ha hecho escuelita y ha también instaurado bastantes técnicas y bastantes maneras en el que el cine asiático se puede contar, en el cual ahora, si es que la presentamos o si es que se estrena películas así en días de hoy, la gente no entiende que estamos hablando de otra cultura y dice, es machista. O dice, ay no, la trama es totalmente antiaristotélica, Sí, o también sí. puede ser totalmente, no se entiende. Lo cual es curioso, ¿no? Exacto, eso sí es una de las cosas que yo de repente sí pude darme cuenta a la hora que estoy viendo Rashomon. Yo creo que es una película totalmente hecha en su época, que si bien funciona completamente, yo podría ver por qué gente estaría en contra de la representación, no solamente del hombre en esta película, pero también de la mujer, ¿no? Es una cosa que seguramente va a chocar con varios, pero, o sea, seamos objetivos, esta película estuvo hecha en los 50, estuvo hecha en un Japón que estaba en la época de posguerra, donde había... En los 50s Claro. y de una historia que se trata de la época Edo. O sea, Sí, mitades peor todavía. del antiguo milenio. Claro, o sea, ¿Entiendes? digamos que hay que contextualizarnos Sí. un poco más. Y para eso, Alonso, te pido ayuda a ti, el otaku por excelencia de este podcast. Cuéntanos un poco más sobre este contexto en el cual se realizó la película. Gonbawa Minasan, vengo aquí para poder educarlos a todos en lo que es el arte del cine y la historia japonesa. Arigatou gozaimasu. Yo, un peruano pelirrojo de 26 años que no ha hecho nada importante en su vida hasta que comenzó a grabar con este ser. Miren, yo también, ¿de qué viene mi comentario peyorativo anterior? Que trata de armar una diatriba hacia las personas que consumen cine el día de hoy. Viene de un pequeño comentario que leí hace poco acerca de un anime que me encanta bastante, que es Agretsuko, acerca de que trata bastante la temática del karoshi y también trata acerca de los límites que tiene el abuso laboral en los oficinistas actualmente. Gran anime, dicho Y sea de luego paso. viene una persona a decir que este anime es machista porque la persona está buscando renunciar a su trabajo para volverse una ama de casa, cuando no ha entendido ni un pito de lo que estamos hablando de la cultura japonesa. Entonces, pongámonos en contexto. Si estamos hablando de Kurosawa, estamos hablando de una persona que ha estado cerca de la muerte a lo largo de su vida. Estamos hablando de una persona que ha experimentado el terremoto de 1923. Estamos hablando de una persona que ha tenido que experimentar la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo consigo también bastantes mecanismos de censura, una vez haya sido tomada Japón por los americanos. Y una vez que ya todo esto se haya levantado, comenzando con los años 50 y estando totalmente en la moda de que ahora los directores tienen un poco más de rienda suelta y necesitamos comenzar a poner en un panteón las antiguas maneras de contar historias de los japoneses que han tomado nueva forma en el cine, es donde aparece esta película para mostrarse como el producto que se ve como la amalgama entre el arte occidental y oriental. ¿A qué me refiero? Porque estamos hablando bastante de un género que
A mí, la verdad, me ha robado bastantes horas de mi vida, y con razón, el llamado género Jidaigeki. Estamos hablando de las películas de época, estamos hablando de las películas de samurái, películas de búsquedas implacables y películas en las cuales grandes señores de la época Edo se disputaban tierras, y también los samuráis trataban de defender su honor de la manera que ellos vieran que era la mejor para ellos mismos. O se volvían samuráis para sus señores, o se volvían samuráis ronin, samuráis errantes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una historia en la que Akira Kurosawa decidió apostar por la narrativa de la verdad y el recuerdo. La naturaleza del debate del film es lo que más o menos le ha dado el cariz de misterio y el cariz de interés que tal vez a nosotros nos aqueja el día de hoy, y que también ha estado en la comidilla de muchos diálogos de cine desde el bendito 12º Festival de Venecia. Aquí el equipo, hasta el maldito equipo de producción de Kurosawa, no quería mucho que ver con el guión original, que para todo esto tampoco las productoras querían ni siquiera financiarla, en la que Kurosawa tenía que ir contra viento y marea, y tenía que también ir contra él solo, contra un ejército de personas que le decían que no, que eso comenzó a causar que bastantes críticos no querían ovacionar a Rashomon. No quería, hasta su equipo de producción, su asistente de dirección, parece ser que o se fue del proyecto o lo despidieron porque no estaba de acuerdo con el final ambiguo. Recuerden que estamos hablando de una película que trata de un debate acerca de la verdad, y Kurosawa decide usar el recurso de la ambigüedad para contar un mensaje de moralidad un poco más excelsa. Entonces el tipo dice, no, pichula, yo no quiero apostar por este tipo de películas. Estamos en una época en la cual queremos realzar los valores japoneses, queremos que también una película se vea como los antiguos kabukis, y queremos también dar mensajes claros a la gente. Por eso no quiero apostar por tu película. Bueno, ojo al piojo, esta película se ha vuelto la película más famosa en la historia de Japón, al momento de ser esta bisagra, esta puerta, este umbral que ha tenido el país nipón para ser también ovacionado acá en Occidente. Bueno, qué graciosa puede ser la curiosidad, ¿no? Por el hecho de que ese director está siendo hecho caca en su país, y da la casualidad que una crítica italiana está abriendo un departamento ahí en Tokio para poder distribuir películas italianas. Ve la película y decide mandarla al Festival de Venecia, donde gana el León de Oro. Y para que se den una idea del impacto que tuvo esta película en ese festival, sus oponentes eran Alicia en el País de las Maravillas, era Billy Wilder, también estaba Muerte en la Catedral, estaba Jean Renoir con El Río, wow, y estaba también un tranvía llamado Deseo. A todas esas películas Rashomon les pateó el culo. Gran selección. Entonces, excelente selección de películas. Eso, o sea, es para tener un fin de semana bastante ameno, y para que ya no sea bastante popcorn culture, sino como que si quieres comenzar a ser una persona un poco más avivada en el estilo del séptimo arte, por favor, mira la lista de películas de la 12ª entrega de los premios de Venecia. Lo cual mandó a esta película a Norteamérica, a los premios Oscars, donde la película instauró la costumbre de premiar películas de lenguaje extranjero. O sea, ¿qué podemos más decir de lo que ya se ha dicho de esta bendita película? Una película que luchó contra toda adversidad, que no se quiso ver ni en su casa, y que da la casualidad de que una crítica que vio esta película de tintes occidentales decidió, esta película es lo suficientemente exótica y también es lo suficientemente familiar como para que entre en las premiaciones más famosas del mundo en los años 50, y luego viene esta película y se las lleva a todos de encuentro. Y bueno, el impacto que ha tenido no es un misterio para los que estudian cine, y si es un misterio para ti que te hace llamar cinéfilo, por favor replantéate tu vida, porque la verdad Rashomon es una de esas narrativas, es una de esas obras que ha marcado un antes y un después. Como bien dijo Eric, el director ha influenciado a bastantes otros realizadores, se ha tomado chelas con Andrei Tarkovsky, ha también sido comparado con el mismísimo Orson Welles, y también ha tenido bastantes back and forth. Y Kubrick también. Sí, o sea, con un montón de íconos.
Y tuvo también bastante back and forth con el famoso director John Ford. Y también fue a inspirar a grandes directores como Sergio Leone. Entonces, si estamos hablando de cine, Akira Kurosawa es una parada, es un estadio que no muchos deben ignorar. No olvidemos también, ¿no? Kurosawa, o mejor dicho, Rashomon, esta película, como estabas mencionando, por su impacto que ha tenido en el cine, también ha tenido un impacto más allá, ha tenido un impacto en la cultura popular. De hecho, da nacimiento al término utilizado por muchas personas llamado el efecto Rashomon, que está relacionado a la poca fiabilidad que se le puede tener a carajo, no olvidé la palabra en español de nuevo. A las declaraciones, ahí está, declaraciones. A las declaraciones de testigos frente a un acontecimiento, ¿no? Donde una situación se tiene distintas interpretaciones contradictorias por las personas involucradas. Ajá, y es un término que se utiliza tanto en el ámbito legal como en el ámbito antropológico. Y estamos ahorita ante esta historia que da un aproximamiento ontológico de la verdad. Es basada en 2 cuentos del gran escritor japonés Ryonosuke Akutagawa. Uno, llamado de la misma manera, Rashomon, que sí trata acerca de una disertación filosófica acerca de una persona que se pregunta a sí misma si es que debería convertirse ladrón y salir de la ruina financiera o debería morirse y mantener su honor. Y luego el pequeño cuento En el bosque, que sí trata acerca de los eventos que hemos visto en esta película. Pequeño detalle importante a mencionar de repente, Rashomon en la historia de la película hace referencia al... ¿Cómo decirlo? A la entrada, ¿no? A la puerta principal de Kioto. Sí, a la puerta principal de Kioto, entre Kioto y... no me acuerdo el otro nombre que usaban ahí. Pero es este lugar donde... Este no es el super show de la geografía. Bueno, sí, este es el otro show narrativo. En fin, Rashomon cuenta la historia de estos 3 personajes encontrándose en este lugar, en esta entrada a la ciudad. Tenemos a un sacerdote, tenemos a un... no sé decirlo en español, discúlpenme mi falta de léxico. Leñador, gracias. A un leñador. Esta madre, cada día me olvido más del idioma. Estoy muy mal, Qué bestia. Vamos, tú puedes. En fin, tenemos este es el sacerdote. efecto Eric. Cuando te vas a otro país y poco a poco te vas olvidando tu lengua madre. Sí, es... el efecto Eric. Es asqueroso, discúlpenme. Bueno, tenemos a este leñador, tenemos a un sacerdote y tenemos a un hombre común que se encuentran en esta entrada a la ciudad y empiezan a contarse entre sí esta historia de un ladrón, como ya había mencionado, donde mata al esposo de una mujer que había violado. Bueno, y esto, o sea, una vez que ya hemos hablado bastante del cariz de esta película, los conceptos que se han hablado acerca de su impacto en el público, entonces ahora vayamos a lo que nos compete. ¿Qué vemos en el guión de Rashomon? Bueno, como bien dije, es un guión que a muchos les hizo alzar una ceja, pero que guarda bastantes temas en el efecto de... Estamos hablando de temáticas que vienen muy con la época. Antes de esto, Kurosawa hizo películas como Stray Dog, que hablaba acerca de el valor de la ética ante un mundo en el cual no solamente se estaba reconstruyendo físicamente, sino moralmente. Estamos hablando de la posguerra, o sea, estamos hablando del periodo del neorrealismo, en el cual bastantes personas optaron por, sobre todo en Europa, ¿no? Optaron por armar películas en las que se reconstruyen sus hogares y también existe pestilencia humana, pero al final hay un atisbo que nos deja ver que puede ser que la moralidad puede ser salvada por los inocentes. Claro. Kurosawa decidió ir para contar este concepto a través de una estructura muy poco convencional, que escapa totalmente de tal vez un modelo aristotélico tradicional, por el hecho de que la estructura aquí se trata de flashback dentro de un flashback. Y sobre todo estamos hablando de acciones que no afloran con fuerza al inicio, ¿no? No va a ser una estructura tradicional en la cual ya en el minuto 20 tenemos ya la acción en buen camino y a todo dar,
sino que estamos hablando de un debate. Si bien con Oldboy estábamos hablando acerca del motor que mueve la acción es la venganza, aquí el motor que mueve la acción es la búsqueda de esta verdad o la búsqueda de una validación de un deseo ferviente de los personajes. Ujú. Porque a este leñador y a este sacerdote se le agrega este viajero que llega para resguardarse de la lluvia. Fun fact, esta lluvia es pintada de negra para que tenga mejor visión en la película blanco y negro. Ajá, sí. Y sobre todo por eso ves todo el impacto que tiene en la toma. Esta persona llega y los ve muy dubitativos tanto al sacerdote como al leñador y obviamente les hace la pregunta ¿o qué pasó? Y los tipos comienzan a rememorar que el leñador fue el primer testigo o fue el que descubrió este horrendo asesinato o esta horrenda escena del crimen. Ujú. Fue el primero en ir a las autoridades a decir que tenía que había encontrado el cuerpo, ¿no? Del esposo. Claro, de este pseudo samurái noble que no estuvo a la talla del gran bandido interpretado por Toshiro Mifune. Ahora empezamos ya el rabbit hole Samurai no es. Samurai no era. No. Es prácticamente... ¿Cómo podría decirlo? O sea, Es un wannabe samurai. El huevón que se encuentra un palo en el bosque y comienza a aventarlo pensando que es pensando que está irónicamente en una película de Kurosawa. Sí. Seguimos los testimonios de este leñador y nos damos cuenta que dentro de este escenario, como bien dijo Eric, es el escenario de un asalto en el que un bandido amarra a un acaudalado aristócrata y tiene una esposa consigo. Esta esposa lo deslumbra y el ladrón comienza ya a maquinar su plan. Ya tenemos una acción ahí. Entonces es por eso que tenemos este efecto que me gusta decirle que es el efecto de la muñeca rusa cuando se trata de Rashomon. Porque tenemos una acción dentro de una acción dentro de una acción. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Estamos contando la narrativa de este robo. Y en este robo tenemos 3 interpretaciones distintas al comienzo. Porque primero tenemos la del ladrón, que lo encuentran, diciendo cómo fue su versión de la historia en la cual él decide matar honorablemente al acaudalado aristócrata y luego decide... Uh-huh. Sí, y luego la esposa se va espantada y él queda como un ladrón honorable porque mató honorablemente a su víctima y no encontró la espada porque dio la excusa de que la vendió por saque. Entonces, eso ya es la primera... Eso ya es la acción de tratar de que tu historia prevalezca dentro de... O sea, que contando la acción de su recuerdo de él tratando de robarle honorablemente a esta persona, dentro de la acción de estos testigos, de este sacerdote y este leñador, tratando de hacer sentido de lo que han visto y tratando de buscar una manera de cómo poder resarcir o cómo poder reivindicar a la humanidad. Entonces es un efecto bastante interesante que no se ha visto mucho. Y uno podría decir, podría ser tal vez una estructura parecida a 12 Angry Men. Pero luego volvemos al tema de que 12 Angry Men tiene una linealidad en su acción. Y obviamente estamos hablando de personas que están tratando de que un desenlace no se dé. El desenlace ya se dio. Y también recordemos que 12 Angry Men tiene, creo yo, a comparación de Rashomon, tiene claramente un personaje principal. Tienes a un protagonista que es no olvidé el actor que hace del pata que está convenciendo a todos. Es Fonda. Sí, Fonda. Gracias, de Henry Fonda. Tenemos al personaje de Henry Fonda convenciendo a todos y tenemos una clara estructura de, ustedes decían que no había otro cuchillo igual, bueno, acá tengo un cuchillo igual. Ustedes decían tal cosa, bueno, acá hay otra cosa. Y así progresivamente va convenciendo a los demás, ¿no? Hay una clara estructura detrás de eso, ¿no? En esta película, si bien hay una estructura, no es como tú mencionaste, una tradicional a comparación de 12 Angry Men, y yo no creo que hay un protagonista de por sí. Tenemos personajes que de por sí todos son principales, todos tienen el spotlight en ellos en algún momento, ¿no? Pero no siento, de repente,
La excepción sería el leñador, que es el que probablemente diga, podríamos decir, cambia, ¿no? Pero no es un protagonista en el estilo clásico que hemos visto en el cine. Es un protagonista un poco más distinto. Ajá. Pero aquí viene un poco lo que dije, ¿no, Eric? Esta es una gran historia, o sea, veámoslos por capas, ¿no? Tenemos la historia de las tres personas que están tratando de sacarle sentido a las declaraciones de los testigos. Luego, ya aparece un esquema piramidal, carajo. Luego pasamos a que de esas historias se desprenden tres más. Claro. Que son sí. la de la bandido, la de la esposa que traiciona a su marido y también es violada, y también la del marido que es dada a través de una medium. Sí, o sea, un gran aviso aquí. Estamos hablando de Japón en la época feudal, en la época Edo. Uh-huh. Y también hay que admitir algunas cositas, ¿no? O sea, no todo es 100% realismo. Sí. Pero bueno, y después de eso, de cada una de estos testimonios, se sale una historia, ¿no? Entonces, tenemos un compendio de historias en la cual cada una tiene un protagonista clave. Uh-huh. Entonces, tenemos, claro, o sea, volvemos a la historia de Toshiro Mifune, ¿no? De Takumaru, creo que se llamaba. Tayumaru. Sí, volvemos a la historia de Tayumaru, en el que él se pone a sí mismo como el protagonista de esta historia, y su acción es clara. Su acción es tratar de hacerse con esta esposa, de darse un cachirulo con ella y luego simplemente dejarla y luego tratar de justificar sus acciones tratando de él mismo ponerse como una persona honorable, ¿no? Sí. Tenemos la historia de la esposa que trata de excusarse a sí misma diciendo que era frágil y lo que buscaba era la aprobación de su marido, y al no poder encontrarla ante su marido, viéndola con desprecio después de haber sido violada, dice que se desmayó. Entonces también hay una acción que era tratar de conseguir la aprobación de este marido, uh-huh, o la aprobación del otro hombre que le robó de su sospecho virginidad. Y tenemos la historia de este marido muerto que también tuvo esta narración que lo pone a él como una persona honorable que decidió suicidarse antes de vivir con la vergüenza que fue tener una esposa que había tenido a otro hombre. Entonces, ante todo, el clásico Sudoku. Jeje. Sudoku. Ya, gracias, Eric. Seppuku, para la gente que realmente sabe. Gracias, Eric. Bueno, entonces, no fue Seppuku, pero bueno, se suicida. En fin. Alonso, sigue. Bueno, no es formalmente el harakiri, el tipo se clava la daga en el pecho, uh-huh, pero en sí tenemos tres acciones, tenemos tres protagonistas, y dentro de esas historias también está otra historia que se desprende, en la que tenemos a estas personas que son un grupo de protagonistas que tratan de buscar la verdad a través de su acción, propulsada por el interés de mantener la moralidad del ser humano y también de su interés propio de acallar sus demonios. O sea, aquí obviamente, como dice Eric, no es una historia que se pueda leer como un todo. Uh-huh. No es una historia que se puede leer con una estructura que te va a llevar de cabo a cabo siguiendo a un personaje. Esto es una manera un tanto coral de contar historias en la que las acciones... Imagínate un Forrest Gump, tal vez. O sea, Forrest Gump lo seguimos, definitivamente. Pero Forrest Gump no cuenta también microrelatos en las cuales cada una tiene una acción clara y contada también a través de la acción mundana, inocente de Forrest Gump, hablando con esta señora que se sentó en la banca con él. Tienen una acción blanda que es tratar de pasar el tiempo, ¿no? Y esta historia nos presenta este escenario en el cual no tenemos ningún protagonista, pero sí tenemos pequeñas historias con protagonistas propios. Claro, entonces no piensen que eso está mal tampoco. No, para nada. Este tipo de estructura no es que esté mal, solamente que es distinta, ¿no? A lo que uno está más o menos acostumbrado, y es algo a lo que usualmente alguien que esté, digamos, en un ámbito educativo podría decir, no, eso está mal, esa no es la estructura que me enseñan. No, acá lo que estamos viendo es
algo que está contado fuera de la estructura clásica y que funciona igual, porque como bien has dicho, Alonso, cada microrrelato de alguna forma es de por sí una historia en sí, con un personaje que está llevando su propia acción contra otro personaje que le está dando, digamos, el pare, por así decirlo. Porque, hey, volvamos al medio del asunto, ¿no? Estamos hablando de una historia de personas tratando de buscar una verdad. Y no estamos y la cuestión es que Sí. la búsqueda de esta verdad no lleva consigo el objetivo de encontrar un culpable. O tal vez sí, pero la cuestión es que ya se dio el juicio, ya el bandido ha sido encerrado y obviamente ya las personas que han sido involucradas han seguido su camino. Una está muerta y la otra no sé dónde se fue. Pero en sí, tipo, hay un culpable de la muerte en todas las historias. Seguramente te estás preguntando, ¿no? Como que sí, pero obviamente un culpable fue el bandido. Y tienes razón, fue el bandido. Entonces estamos hablando de un relato que va mucho más allá de una resolución clásica. Porque lo que queremos hallar aquí es la visión de este director, la visión de este guionista, al momento de posicionar una estructura tradicional en la cual se basa en hallar la verdad a través del recuerdo. Y creo que ahí he pecado un poco de superficial porque no creo que esta historia se trate mucho de la verdad. Yo creo que aquí, como bien dijimos antes, por algo se ha creado, por algo se dio la concepción de este concepto jurídico y antropológico llamado el Rashomon Effect. Creo que esto va un poco más allá de eso. Creo que aquí la verdad tiene que dar un paso atrás y darle en la tarima a la subjetividad. Exacto. Y obviamente cuando queremos hablar de recuerdos, cuando queremos hablar de los hechos interpretados, y si queremos darle una tentación un poco más teatral, yo creo que esta película es un ejemplo bastante bueno de cómo tratar a casos de dilemas morales en las que las personas están ante la vida y la muerte a través de cómo ellos se autoperciben, el honor que ellos autoperciben, y cómo esto les afecta inmensamente, personalmente, ontológicamente, espiritualmente. O sea, aquí la cuestión no se trata de una película policial, como bien también le gustó hacer a Kurosawa en el pasado. Tampoco se trata de una película meramente de samuráis y de época, como también a Kurosawa le encantó hacer durante la Segunda Guerra Mundial. Sino que ahora tal vez Kurosawa nos está diciendo a través también de lo que él ha vivido, o sea, él vivió bastantes momentos que pudieron tal vez hacerlo considerar acabar con su propia vida. Todo el desastre que lo ha rodeado, el suicidio de su hermano, bastantes cuestiones que lo hicieron contemplar o hicieron dudar si es que su vida valía la pena. Y damos con este contexto, o sea, es la posguerra, en la que un montón de personas comienzan a cuestionarse si es que la humanidad merece seguir adelante después de todos los desastres que han pasado. Y ya no es tanto a lo cómico como Rick and Morty, ¿no? O sea, estamos hablando de una raza entera, una especie, tratando de haciéndose una autocrítica fuertísima, tratando de preguntarse si después de todo esto vale la pena. Y a través de esto es como llegamos al plethora. Tenemos ya aquí un mosaico enorme de temas que se pueden tratar de esta película que obviamente saca bastantes dudas, ¿no? Cuando la veas, creo que lo primero que te vas a preguntar es ¿qué carajo significó ese final? Y bueno, ese final es el que ha hecho que muchas personas quisieran abandonar el proyecto y tal vez ni siquiera abarcarlo. Pero, hey, no soy el único hablando aquí. Eric, ¿qué tal el final? Justamente a lo que estabas diciendo ahí de que dijiste que mucha gente no lo entendía. Detalle curioso, durante la grabación de la película, el cast se le acercó a Kurosawa en masa y le preguntó qué significa todo esto. La respuesta de Kurosawa fue, creo yo, súper buena. Rashomon es una especie de reflexión sobre la vida y que la vida no siempre tiene un significado claro. Yo me quedo con esa interpretación porque me parece que es bastante pertinente para no solamente el final, en verdad, sino para el resto de la película. Como bien mencionaste, Kurosawa acá en Rashomon toca un abanico gigante en cuanto a
a temática, en cuanto a significado, en cuanto a la actitud y el estudio del hombre es en verdad bastante interesante. Lo que yo me quedo de repente es con eso que te comenté justamente el otro día después que la vimos, ¿no? A mí me parece de que el final en particular ya hemos visto cómo cómo el hombre se ha portado alrededor, o sea, a lo largo de la película. Vemos que podemos tener de repente las tres versiones del hombre. Podemos tener en su forma animal, como es el bandido, en su forma normal de repente, como es el carpintero, y en una forma de repente un poco más alzada, como es este samurái que por honor decide suicidarse. Ahí de repente podrías decir que hay un poco de Freud, ¿no? En cuanto a los tres niveles del hombre, ¿no? No sé. Ahí ya me estoy yendo en floro, no sé. Cada quien es libre de su interpretación. Eso es verdad, eso es bastante verdad. Pero, ¿qué pasa con el final? O sea, ya hemos visto justamente estas tres personas, ¿no? Estos tres hombres. Y tenemos a este carpintero que seguramente no se siente del todo satisfecho con lo que ha visto, no se siente satisfecho con su realidad, no se siente satisfecho en verdad con lo que ha pasado. Y ante todo lo que ha pasado después de que la lluvia... Se siente mortificado. Sí, se siente, como tú has dicho, mortificado, ¿no? Por el hecho de que alguien sea capaz de que haga una atrocidad como esta. Y escuchamos el llanto de un bebé. Los tres hombres que están en la entrada van a verlo. Un guagua. Una guagua, un bebé. Ahí en un kimono, sí. Ahí tirado. Y terminando todo, él decide acoger al bebé y regresar a su familia. Esto ha dejado bastante gente atónita, o sea, seamos honestos, porque después de ver todo este tipo de... toda esa historia, ¿no? Con todo este horror, o sea, hemos visto a un hombre violar a una mujer, asesinar a otro, hemos visto ese acontecimiento contado por 4 perspectivas distintas, todas terminando igual en violencia y en muerte. Perdemos un poco la fe, ¿no? En la humanidad y en las personas, ¿no? Y finalmente tenemos a este rayo de luz que es este bebé y que tranquilamente podría significar la esperanza, ¿no? Para las personas, que siempre puede haber algo mejor para el día siguiente, ¿no? A mí me gustó verlo como de repente una forma de justamente, ¿no? Mantener esta inocencia y esta esperanza para este hombre, ¿no? Para el carpintero. Y que aún, o sea, y cuando él lo acoge es su forma de tener un futuro al cual ver y al cual mantenerse optimista a pesar de toda la mierda que hemos visto que ha pasado hasta ahorita, ¿no? Siento que Kurosawa nos da bastante que pensar, nos da bastante comida de donde alimentarnos para poder debatir y poder decir, ok, podría ser A, podría ser B, podría ser C, podría ser cualquier cosa, pero siento que posiblemente esta ha sido esa fue su intención detrás de todo, ¿no? Siempre fue mantener esto abierto y mantenerlo completamente libre, ¿no? Que la gente lo pueda interpretar como ellos quieran. Alonso, yo sé que tú tenías una interpretación de repente un poquito más distinta a la mía, ¿no? Pero me gustaría saber. Puede ser, pero cuéntanos. Sí me quisiera ir un poco por un camino un tanto más complejo al decir que yo no puedo asegurarme o no me puedo dar el lujo de decir si lo que yo pienso fue su intención, ¿no? Bueno, quisiera también aludir al hecho de que... No, yo estoy diciendo que su intención siempre fue mantenerlo ambiguo, ¿ah? Nunca dije que su intención significa eso. No, o sea, pero no. Ahora estoy hablando más o menos desde mi perspectiva. Okay. Obviamente estamos hablando de perspectivas. Tú quieres tener tus 2 centavos, yo tendré los míos. Ahora, que conste también... Yo quiero hablar bastante de dónde estamos ahora. Que conste el toque. Tú claramente tienes mucho más experiencia con Kurosawa que yo, así que probablemente tú tengas más de dónde venir. Irrelevante. No sé. O sea, irrelevante por el hecho de que estamos hablando de bastante temas
de bastantes temas éticos. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Estamos grabando este episodio el 6 de junio del 2020. Tú desde Lima, yo desde Londres. En etapas posteriores de la etapa álgida de la cuarentena. Estamos ante bastantes temas también de levantamiento y alzamiento de las protestas a causa del movimiento de Black Lives Matter. Y aquí se cuenta bastante de perspectivas. Y yo creo que esta película se trata mucho de verlo desde las distintas perspectivas. Porque si bien lo vemos todo o comenzamos a verlo desde una perspectiva de la tercera persona, o sea, personas hablando de lo que aconteció, y ver cómo ellos comienzan a perder la fe poco a poco en los testimonios, perder la fe en ellos mismos, en su humanidad, a través de los testimonios muy egoístas y también distintos de las personas involucradas en el crimen. Luego pasamos de la tercera persona, que obviamente eran los involucrados en el crimen tratando de alzarse ellos mismos. Pasamos a la primera persona cuando esta tercera parte en nuestro elenco principal, o sea, la persona que fue a buscar refugio de la lluvia debajo del portal de Rashomon, comienza a cuestionar al leñador después de que él mismo contara su versión de la historia, confesando de que él sí sabía lo que había pasado y contando una historia en la cual nadie sale avante, nadie sale totalmente con el honor pulcro. Luego se comienzan a juzgar a estas personas que veían todo desde la tercera persona y ahora lo ven desde la primera, con la acusación, entonces dijiste que esta señora tenía un puñal con perlas incrustadas. ¿Y dónde está? ¿Por qué no dijiste nada al respecto? Yo sé que no lo dijiste porque no querías ser interrogado para que luego tuvieras que mentir ante el hecho de que tú te robaste ese puñal de perlas. Y ante toda la historia que acabamos de ver, ante todas estas acciones, todas esas tramas, la enseñanza que nos deja cada una de esas tramas nos hace dudar del honor, del buen deseo de esta persona, que comenzamos también a verlo como un potencial culpable. ¿Por qué? Su silencio. Esta persona está tan mortificada por el hecho de que el ser humano puede ser tan ladilla, puede ser tan embustero para contar una historia que se escapa de la verdad, y luego él se da cuenta que tal vez él puede ser condenado al igual que las personas que él mismo condena, que ya comienza a ver esta bifurcación entre la persona honorable o que quiere ser honorable y la persona que realmente es. Entonces, cuando aparece este guagua cubierto con el kimono, llorando a mares, esta tercera persona, aparte del leñador y el sacerdote, decide robarle dicho kimono. Entonces aparece el sacerdote y también aparece el leñador y que le espetan que está cometiendo un atroz acto, y luego él le saca en cara: tú también eres un ladrón, tú también eres un mentiroso, tú qué mierda vas a venir a decirme. Pero, muchas personas querían que el final fuera trágico, muchas personas querían que el final fuera triste. Tal vez así lo hubieran comprado la película, tal vez así el cast o el director de fotografía o el director el asistente en dirección nos hubiera ido. Pero es aquí cuando Kurosawa nos pega con una lección que va a quedar de aquí hasta el final de esta linda especie. Es esta persona siendo encarada, siendo juzgada ahora él misma en primera persona, que es cuando él se da cuenta de que si bien podemos estar perdiendo nuestra fe en la humanidad, podemos también estar perdiendo la fe en nosotros mismos. Cuando nos toca a nosotros actuar o cuando nos toca a nosotros decidir, hasta la persona más miserable, hasta la persona más repudiable, hasta esa persona que se siente menos que cualquiera, puede hacer la diferencia. Y esta persona decide no ser un embustero, decide no dejar que las otras personas lo juzguen en tercera persona y sigan perdiendo la fe en la humanidad. Esta persona decide llevarse al nene, decide acobijarlo como un hijo suyo, y es ahí donde el sacerdote se disculpa y le dice: puede ser que por ti hayas logrado recobrar mi fe en la humanidad. Entonces, Akira Kurosawa tal vez nos esté diciendo: cuando te toque a ti, puede ser que tú seas la diferencia para alguien. Puede ser que tú empieces algo.
Puede ser que esto no se trate de hallar una verdad porque la subjetividad siempre la va a manchar. Puede ser que se tiene que aprender de la esencia de las acciones y al momento de que te toca actuar, cometas la decisión correcta. Entonces, entonces, a través de la narrativa, a través de la historia, es como nos cuentan esto. Porque si bien estamos hablando de lo que nos gusta a nosotros, como guionistas y como aprendices del arte de la cinematografía, lo que nos encanta es cómo estas historias reflejan a la vida real, nos ponen en situaciones que tal vez en nuestras vidas podamos vivir y nos den estas moralejas y también nos den el chance de nosotros analizar por qué es que nos ha afectado tanto. Y bueno, Kurosawa, por algo, es el que le dieron el Life Achievement Oscar por sus años de servicio, dado por 2 directores que él mismo inspiró, siendo George Lucas y Steven Spielberg. Y también en un giro un poco cómico es Asian of the Century, en el área de Arts, Literature and Culture de la revista Asian Week y CNN. Por algo esta persona está ovacionada, por el hecho de que puede ser que él nos haya dado respuestas o puede ser que él nos haya plantado las preguntas correctas para poder entendernos a nosotros mismos como especie. Y luego él viene a decir que aún no entiende ni un carajo de lo que significa ser un cineasta o lo que significa el cine. Lo cual de por sí refuta un poco lo que dije al inicio de este episodio, que en efecto puede ser que este sea el arte que no conoce maestro. Pero bueno, en aspectos técnicos, yo sé que aquí estamos hablando mucho en guión, pero no se puede negar que Kurosawa ha decidido apostar por los aspectos del arte, los aspectos técnicos, los aspectos cinematográficos que cuentan también una historia. Dime, Eric, o sea, tú que te encanta tanto dirigir y te encanta también mucho armar guiones técnicos, dime, ¿qué opinas acerca de las proezas No está de técnicas más del decir, maestro Kurosawa? para justamente lo que me preguntas, mucha gente dice que Kurosawa fue uno de los primeros cineastas en apuntar la cámara directamente al sol. La gente que nos Al sol. sí, Sí. la gente escuchará esto y pensará, ¿eso qué tiene? O sea, este pata no tenía miedo de ir contra la corriente, no tenía miedo a hacer cosas raras. Apuntar la cámara al sol puede sonar como algo banal, pero una vez que te pones en el contexto de la película, en el contexto de los temas que estamos tratando, tiene lecturas mucho más interesantes que simplemente decidió apuntar la cámara arriba y fue, mañas, sino que estamos viendo el sol, la luz, la verdad tapada entre varias hojas, entre varias capas, entre varios filtros. De repente una metáfora para lo que es este acontecimiento que vamos a ver contado a través de 4 personas distintas. No solamente eso, Kurosawa también en el momento de grabar la película tuvo que experimentar un poco en el uso de la luz. Kurosawa era un fiel amante de la luz natural y en esta película, si mal no recuerdo, todo es hecho con luz natural. Los momentos donde están bajo los árboles decidieron reflejar la luz no con reflectores tradicionales, pero con espejos. Y esa luz igual filtrarla a través de las hojas, creando una iluminación bastante suave y bastante naturalista en los personajes. O sea, Kurosawa, más allá de lo que ha hecho en guión, hay que respetarlo también por lo que ha hecho para el cine en general. O sea, es un director que trajo innovaciones, trajo técnicas que en la vida a alguien se le hubiera ocurrido, que hoy en día uno ve y dice, o lee sobre lo que hizo y dice, eso es algo que se hace cada día. Bueno, alguien lo tenía que hacer por primera vez y en este caso fue Akira Kurosawa. O sea, como ya me habías mencionado, o sea, George Lucas, Steven Spielberg, no es coincidencia que 2 de los directores más exitosos de sus épocas, Steven Spielberg con sus numerosas películas y George Lucas haciendo esa pequeñita franquicia llamada Star Wars, totalmente influenciada por no olvidé el nombre, La Fortaleza Escondida. No es coincidencia de que ambos fueron, o ambos siguen siendo fanáticos de Kurosawa. Y me da bastante alegría haber podido conocerlo finalmente. Me da bastante alegría haber, en verdad, adentrarme mucho más en su cine. Y de verdad, estoy bastante emocionado por el futuro, porque siento de que
seguir descubriendo sus películas va a traerme bastante felicidad. Es una lástima de que obviamente no tenga un repertorio infinito, va a llegar a un punto en el que se acabe, pero siento de que lo que hay o sea, todos son joyas en su reforma. Eso hay que decirlo. Miren a Eric, la persona más occidental de este bendito mundo, ovacionando a un realizador japonés, para que se den una bendita idea de lo rico que es el estudio de la cultura nipona y también del arte que viene de ella. Bueno, bien como también hice con Miyazaki, hay un lado oscuro en esta historia, porque también estamos hablando de un director que era extremadamente estricto, o sea, ya a niveles hitchcockianos, pero yendo más allá. Persona que hacía que sus actores se quedaran con su ropa por días. Una persona que tenía que tener el instinto de que las condiciones meteorológicas sean al máximo para que una escena salga perfecta y meterle la gran Kubrick de Nice White Shot, que tenía que volver a rodar una escena cuando las cuestiones meteorológicas y el sol estuviera igual que cuando la grabaron la primera vez. Entonces, bastante de esos temas hacen que Kurosawa también haya sido en muchos aspectos un tirano detrás de la cámara, pero en sí es bastante interesante también el hecho de que cuántas personas o cuántos artistas que respetamos han tenido que pasar por miserias también para convertirse en estas personas que se han vuelto los portentos y los pilares del arte. Porque, a ver, Edgar Allan Poe es el padre de la literatura moderna y su vida no fue color de rosa. Un autor que nos encanta bastante, Howard Philip Lovecraft, fue el pata que simplemente revitalizó y también propulsó el género de horror de ciencia ficción. Y ahora nos damos cuenta de que no solamente era bastante xenófobo y racista, sino que también era abusado de niño. Y luego... Tuvo una vida bastante oscura. Luego venimos a Kurosawa y vemos que el tipo ha estado encarado por bastantes desgracias que a cualquiera tal vez lo hubiera hecho considerar 2 veces seguir adelante. Pero en sí, que esto sea una gran lección, a través de las vivencias que tienen las demás personas y sobre todo las personas que saben articularlas y expresarlas, es como tal vez como personas podamos crecer en el futuro y tal vez podamos aprender a tal vez nosotros mismos aportar a esta gran pregunta de ¿qué carajo hacemos aquí? Pero bueno, Kurosawa ha sido un hermoso viaje para mí y para Eric. Creo que nos ha hecho conocernos un poco más. No en ese sentido, pero esto nos da bastante... No. En ese sentido, no. Nos da el pie para también dar la bienvenida a lo que sería otra obra épica que tal vez veremos la próxima semana. Eric, dame los honores. Coincidentemente que estamos hablando de Kurosawa y la fortaleza escondida, vamos a hablar de la franquicia que George Lucas hizo a partir de ver la fortaleza escondida. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Star Wars, Guerra de las Galaxias para aquellos que no saben inglés. Con un invitado especial. Vamos a estar con Sebastián Zavala de Proyectando Ideas. Y yo estoy bastante emocionado de lo que va a ser la próxima semana, Alonso. No sé tú. Amo Star Wars. Odio la última trilogía. No me gustó para nada. Vamos a hablar de eso. Hemos hablado mucho en nuestro capítulo de Knives Out acerca de esa película. Exacto, de esa en particular. Trataremos de ser un poquito objetivos. No podemos prometer nada. Pero veremos. A ver qué pasará con Star Wars, ¿no? Y con Sebastián. Alonso, no sé si tengas algo más que decir antes de despedirnos. De una obra legendaria a una franquicia legendaria, vamos de las épocas niponas con los samuráis y ahora cambian su espada a una láser. Y desde una de las mejores trilogías de la historia del cine, pasamos a una de las mayores desilusiones de la historia del cine, a uno de los mayores debates de la historia del cine, a una de las peores decepciones de la historia del cine. Aguanta. Y bueno, eso lo veremos la próxima semana. Nos vemos. Yo, Alonso Laechea, tú, Eric Ulcott. Aguanta. Oh, ¿qué fue? ¿Desilusiones? ¿Estás hablando de la trilogía de las precuelas? Por favor, esas no son desilusiones. Son minas de oro de memes.
Por favor. Bueno, definitivamente no hay mal que por bien no venga. Exacto. Pero bueno, hasta la próxima semana nos veremos para poder hablar de todas las desilusiones que nos han traído joyas también. Y si querían que tal vez yo cantara al final y demostrar cómo ha evolucionado la cultura japonesa hasta el día de hoy, aquí les viene Naruto. Abatahitara Modorana itoite Chao. Shitayo wa Aoi, aoi, anosora.